Hola niños, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente volver a verlos y que juntos podamos hacer una clase más para que podamos estudiar la palabra del Señor. Espero que haya sido un buen tiempo en sus casas este tiempo. Ha pasado hartos meses, hemos hecho hartas clases y esperamos que ustedes hayan sido edificados y sigan aprendiendo la palabra del Señor. Para comenzar la clase vamos a orar, ¿ya? Como siempre, para que el Señor sea el que haga que esta palabra nos llegue a nuestra mente, pero también a nuestro corazón, ¿ya? Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos das para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te pido que tanto los niños como nosotros los adultos podamos ser no solo oidores de tu palabra y la podamos entender, incluso aprender, sino que la podamos poner por obra, Señor, y podamos seguir tu ejemplo y aquellos consejos que tú nos das en tu palabra nosotros los podamos llevar, para que así podamos ser hijos tuyos que te representemos en esta tierra. Te damos muchas gracias, gracias por bendecir a los chiquillos en sus casas, con sus familias en este tiempo y te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya chiquillos, la clase de hoy día se llama Israel pide un rey humano. ¿Se acuerdan ustedes? Hagamos un poquito de historia. A ver, el pueblo de Israel, ¿cierto? Estuvo en el desierto, luego que el Señor los había liberado de Egipto, estuvieron en el desierto, luego entraron a tierra de Canaán, ¿cierto? Llevados por Moisés, luego a tierra de Canaán entraron llevados por Josué y Caleb, ¿cierto? Luego el Señor hace una distribución, les enseña cómo distribuir en tierra, ¿cierto? Cada tribu tuvo una porción de tierra, ciudades para poder habitar, ¿cierto? Ya. Todo este tiempo era quien los mandaba, quien los guiaba, quien era su rey, podríamos decir, era el Señor. Siempre Moisés era el intermediario que hablaba entre Dios y el pueblo, pero Moisés solo decía lo que Dios le decía que les dijera a su pueblo, ¿cierto? Entonces siempre fueron guiados por el Señor. Luego así también por Josué, por Caleb, y así el Señor fue buscando. Recordemos que en ese tiempo la presencia de Dios misma como ser humano en la tierra no se había manifestado. ¿Con quién se manifiesta? Con Jesús, ¿cierto? Muchos años después cuando Jesús nace. Pero en ese tiempo Dios lo hacía, la interacción entre Dios mismo y el pueblo lo hacía por intermedio de algunas personas que Él elegía, ¿ya? Dios siempre estuvo, pero lo hacía en forma especial a través de estas personas. Entonces es así como fue eligiendo distintos personajes. Y es ahí donde después cuando ya están en sus tierras, ¿cierto? Posicionados, viviendo como pueblo, el Señor para poder ordenar, para darle sus mandamientos, para decir lo que Él quería a su pueblo y pudieran llevar una vida en santidad, solo amándolo a Él, nombró jueces, fue nombrando jueces, ¿cierto? Para que los jueces fueran dictaminando lo que era justo, lo que correspondía, porque habían pleito, era una nación muy grande, ¿cierto? Era un pueblo muy grande, entonces Dios lo hizo así. Él se dirigía a sus sacerdotes y a sus jueces, y los jueces eran los que dictaminaban como lo que Dios decidía para el pueblo. Bien, estamos ahí entonces en este momento de que ha pasado toda esta situación. Recordemos que el Señor le había dado allá en Éxodo, en el Éxodo cuando nos muestra cuando ellos están en el desierto, ¿cierto? Dios les da mandamientos. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al Sinaí y Dios le habla y escribe con su dedo los mandamientos en las tablas, ¿cierto? En la piedra. Ya, Dios había dado mandamientos y dentro de esos mandamientos había dicho que solo a Él lo iban a tener como Dios, ¿cierto? Solo a Él, no se iban a inclinar ante otras imágenes. ¿Se acuerdan todos estos mandamientos? Son 10, pero luego de eso Dios resume todo esto les voy a leer en Deuteronomio, ¿cierto? En Deuteronomio 6, recuerde que todo lo que aprendemos está en la palabra de Dios, porque esto es Dios mismo hablándonos. No necesitamos que escuchar otras voces o que nuevas profecías se levanten, no, es Dios que nos habla a través de su palabra. Cada vez que leemos su palabra es Dios mismo que nos está hablando. Y Dios lo que dice ahí en Deuteronomio 6, el versículo 5, resumiendo todos estos mandamientos que había dado y muchas leyes antes, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios lo que estaba haciendo ahí era resumir todos estos mandamientos de no matar, de no robar, de honrar al papá y a la mamá, de solamente inclinarse ante el Señor. Todos esos mandamientos los resume en de que amarían a su Dios y a nosotros también. Es el mismo mandamiento para nosotros, para ustedes, que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿ya? Y no solo tenía que ver esto con una cuestión de adoración a un Dios, que sí era lo que Dios estaba pidiendo, pero más allá Dios estaba pidiendo el corazón, que lo amaríamos con todo el corazón, porque sabemos que ¿de dónde salen los pecados, niños? ¿De dónde salen? ¿De la otra persona que me hizo que yo pecara? No, ¿cierto? Los pecados salen de nuestro corazón, son nuestras cosas malas que tenemos adentro, nos afloran y en eso pecamos. Pero si nuestro corazón está lleno del Señor, ¿pecaremos menos? Claro que sí. Recuerden que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y Jesucristo es nuestro Rey, ya no somos pecadores, pero sí somos personas que pecamos, que es distinto. No somos pecadores porque los pecadores son esclavos de Satanás. Nosotros, Jesucristo es nuestro Rey, por lo tanto no somos pecadores, pero sí somos personas que aún pecamos, porque estamos en esta tierra y seguimos luchando contra el pecado, ¿ya? Entonces, si tenemos nuestro corazón llenito del Señor, vamos a pecar cada vez menos. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo. Amarás a tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerza. Le estaba diciendo que el que tenía que gobernar en este corazón era Dios. Bien, ahí llegamos entonces con todo esto a esta historia de que estamos con este pueblo de Israel que solamente era gobernado ¿por quién? Por Dios, a través de jueces que les decían vayan a la batalla y van a ganar, cierren las puertas de la ciudad porque vienen enemigos y oren y hagan ayuno porque el Señor perdonará los pecados. Dios le decía todo lo que tuvieran que hacer, el pueblo lo hacía y Dios estaba con ellos. Pero muchas veces este pueblo, igual que nosotros, seguía pecando y seguía rebelándose en contra de Dios y muchas veces tenían muchos fracasos, porque cada cosa, recuerden bien, cada cosa que nosotros decidimos tiene consecuencias, sean decisiones buenas que tomemos o decisiones malas, todas van a tener consecuencias. Entonces ahí es donde este pueblo, de repente, siendo que era gobernado por Dios mismo, se rebelaron y dijeron, no, ahora lo que nosotros queremos tener es reyes, igual que todo el resto de las naciones. Y ahí vamos a leer en Primera de Samuel, leemos aquí la historia, en Primera de Samuel 8, vamos a leer los versículos 5, del 5 al 7, cuando Israel estaba pidiendo, y en ese tiempo el que estaba llevándolos como juez era Samuel, era el que estaba como a cargo de la interacción, la comunión entre Dios y el pueblo, era el vocero de lo que Dios quería decirles al pueblo, era Samuel, y vienen el pueblo de Israel y les dice, versículo 5 en el capítulo 8, dice, y les dijeron, este pueblo, tú has envejecido, le hablan a Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El Señor le dice a Samuel, tranquilo, dale lo que ellos están pidiendo. ¿Quieren un rey? ¿Quieren un rey? Dales un rey. Para que les gobierne sobre ellos como un rey físico. No te preocupes, dale lo que ellos piden, porque no te están desechando a ti, Samuel, con tus palabras, me están desechando a mí. Eso estaba diciendo el Señor, porque ¿quién reinaba sobre Israel? Era Dios mismo. Y las otras naciones tenían reyes, sí, pero reyes humanos, que no eran justos, que no eran santos, que no eran buenos, porque todo el mundo pecaba. Sin embargo, el Señor no peca, es santo, era lo mejor que podían tener como rey. El pueblo de Israel era Dios mismo. Y leemos un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 8, vemos en los versículos 19 al 22, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que Samuel le estaba diciendo, es Dios quien nos reina y ustedes están desechando.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: oye su voz y dales un rey. ¿Qué quería este pueblo de Israel? Quería tener lo mismo que tenían las otras naciones. Querían tener otro rey, un rey físico, no un rey espiritual. Y el Señor les había dicho que tenían que entregarle su corazón, guardar su corazón para Él. Y sin embargo, ellos, ¿qué estaban haciendo en su corazón? Estaban anhelando otras cosas que miraban en los vecinos, en los pueblos que iban a la pelea y llevaban a un rey a la cabeza, porque el rey salía encabezando, por ejemplo, una guerra. Salía el rey con todo su ejército, iban y peleaban y mataban a los contrarios y ganaban una ciudad. Eso querían ellos. Sin embargo, ellos tenían al Todopoderoso, al Rey que sin duda lo iba a hacer ganar todas las batallas. Y no solo las batallas físicas, porque algunas podrían ganar y otras no, porque al Señor así le placía, sino que iban a ganar las batallas espirituales, porque el Rey de Reyes estaba con ellos. Sin embargo, lo estaban desechando. Ahí, chiquillos, donde nosotros tenemos que reflexionar. Piensen ustedes, ¿qué están anhelando en su corazón? ¿Tienen a Dios como el Rey, el centro de sus vidas? ¿O también están anhelando quizás lo que otros tienen? Quizás en su corazón está reinando otra cosa. A lo mejor dicen: ya sí, yo creo en Dios y tengo a Dios y en mi casa oramos, o mis papás, o pedimos la bendición por los alimentos, oro en la noche antes de acostarme. Pero en realidad, ¿ese es el Rey que está gobernando su corazón? ¿Qué han hecho este tiempo? Tenemos mucho tiempo en la casa ahora, ¿cierto? Ustedes no están yendo al colegio, sí están teniendo clases, sí están teniendo trabajo, sí tienen que estudiar, por supuesto, es parte de las responsabilidades. Pero ¿qué hacen todo el resto del tiempo? ¿Jugamos? ¿Nos entretenemos con la consola, con el internet, con los videojuegos, con el computador, con el tablet? ¿Eso puede ser una entretención? Sí puede ser, pero ¿será que eso también puede estar ya gobernando su corazón? ¿Será que se levantan en las mañanas y lo único que quieren es conectarse para jugar con los amigos? ¿O quieren salir a jugar y no hay nada más importante y Dios ya no está siendo el Rey de su corazón? ¿Qué pasa con sus tiempos de dedicarse a darle tiempo en oración al Señor? ¿Ustedes saben orar? Todos saben orar, todos sabemos orar. Si orar es conversar con nuestro Dios. ¿Está siendo Jesús el Rey de nuestro corazón? Recordemos que ellos en ese tiempo aún no tenían a Jesús ahí en la tierra, todavía no nacía, pero nosotros sí. La Biblia nos enseña que Jesús vino a esta tierra a dar la buena noticia, que era que venía Él a salvar al mundo, a ser Rey de nuestros corazones. A eso vino Jesús, ¿cierto? Entonces, para que nosotros ahora lo sirvamos, le obedezcamos, cumplamos los mandamientos y que nuestro corazón esté dedicado a Él. ¿Podemos hacer más cosas? Claro que podemos hacer, pero oremos y pidámosles al Señor que nos muestre si hay otra cosa que está ocupando nuestro corazón como Rey. Estamos siendo como el pueblo de Israel y diciendo: ay, es que yo quiero un rey, quiero otra cosa. No solo quiero escuchar las clases, no solo quiero orar, ay, leer la Biblia, pero si me hacen leer libros en el colegio, qué aburrido. Además, leer la Biblia. ¿Estamos hablando igual como hablaba el pueblo de Israel? ¿Estamos anhelando otras cosas en nuestro corazón que sean como: ay, quiero algo más entretenido, quiero salir a jugar con mis amigos todo el día? En realidad sí, si Dios está y Dios me ama y yo también lo amo a Él, pero no le doy tiempo en realidad porque en mi corazón hay otras cosas más importantes. ¿Estamos poniendo atención a eso? Porque muchas veces nosotros cuando contamos estas historias decimos: ay, el pueblo de Israel otra vez. Pero ¿por qué, si Dios era su rey, era el mejor? ¿Para qué querían un rey físico? ¿Para qué lo querían? Y sin embargo, nosotros actuamos igual. Y Dios, que conoce nuestros corazones y nos hace ser conscientes de nuestras decisiones, al pueblo de Israel, que estaba pidiendo un rey, Dios dijo: sí, Samuel, dales un rey. Quizás más adelante vamos a luego estudiar la
la historia de este rey. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda ahí? Bien, muy bien. Era Saúl, ¿cierto? Dios le dijo a Samuel, anda y dile, y había que ungirlo, qué sé yo, y luego viene toda una historia que tiene que ver con la misma desobediencia de este rey, Saúl, y cómo tuvo que pagar con el que Dios lo desechó. Lo desechó luego de su reinado porque venía esto con una raíz de pecado. Lo primero que fue es que desecharon a Dios como rey de sus vidas, de sus corazones, de esta nación, y querían a otro físicamente. Y nosotros muchas veces, chiquillos, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a leer en Proverbios, léalo después ustedes más detenidamente. Es largo lo que les voy a leer, pero es muy importante que lo escuchemos. Es Proverbios 3, del versículo 1 al 7. Escuchen bien lo que la palabra del Señor nos aconseja, y era lo que estaba pasando ahí con ellos, lo que quería, y también lo que quiere para nosotros, ¿ya? Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Lo que está diciendo el Señor es que debemos confiar completamente en Él. Completamente en Él. Y dice que Él va a enderezar nuestros caminos. Chiquillos, confiemos en el Señor. Tomemos buenas decisiones en el Señor, en cositas pequeñas, en nuestro día a día. Quizás hoy día ustedes no tienen que tomar decisiones de qué estudiar, qué carrera elegir, en qué iglesia voy, en qué ciudad vivo, qué trabajo acepto, este o el otro, cómo corrijo a mi familia, a mis hijos. Ustedes no están tomando esas decisiones, pero cada una de sus decisiones son igualmente de importantes para el Señor. Cuando ustedes se levantan en su día y deciden no ir ante el Señor, no orar, no leer su palabra, no meditar en Él, están tomando una mala decisión. Y eso va a tener consecuencias, ¿cierto? Si ustedes deciden hablar con el Señor, igual estudien, jueguen, hagan todas sus actividades, por supuesto, si el Señor nos hizo así, para disfrutar también esta vida que Dios nos dio. Pero Él quiere que nuestro corazón esté totalmente rendido a Él. Cuando tomamos buenas decisiones también tiene consecuencias, ¿ya? Y el Señor, que es justo, que es santo, que es amoroso, va a estar preocupado de cada uno de los detalles de su corazón. No quiere que ustedes sean unos niños enojones, tristes, frustrados, no, quiere que sean alegres porque lo tienen a Él en su corazón. Por lo tanto, cada vez que tengan que actuar, Él salga, ¿ya? Entonces, Israel pide un rey humano. Nosotros estamos pidiendo otras cosas como reyes de nuestro corazón, o hay otras cosas que están usando este trono que debería corresponder solo a Jesús. Piensen ustedes, mediten, órenlo, pregúntenle al Señor, si el Señor claro que les va a hablar a través de su palabra. Aquí nos dice claramente, dice el Señor en estos mismos versículos de Samuel, dice que al Señor le agradaba más la obediencia, el corazón humillado a Él, que los sacrificios. Obviamente que el Señor le va a agradar más que ustedes lo amen, lo anhelen, estén todo el día pensando en Él, incluso cuando salen a jugar y es como compartir los juguetes, compartir la pelota, no pelear con mi vecino. Él está amando eso porque es parte de sus mandamientos. Él está amando eso más que un sacrificio. Ay, ya, todos los días voy a leer la Biblia de 9 a 10 de la noche. Quizás eso es un sacrificio y el Señor no quiere eso. El Señor quiere corazones rendidos ante Él. Y a mis chiquillos queridos, así es que recordemos esto, recordemos siempre que todo lo que está escrito en la palabra del Señor no es una historia. Si bien cuenta la historia del pueblo de Israel, no es que Dios nos quiera enseñar historia de geografía o historia de Israel, nos quiere enseñar su palabra. Y con esto que pasó el pueblo de Israel, aprendemos nosotros también cómo debemos amar al Señor. Y recordándonos que no somos mejores que el pueblo de Israel. No somos, así como ellos un día pidieron un rey humano, nosotros muchas veces también lo hacemos, capaz que todos los días.
capaz que todos los días estemos teniendo otros pequeños reyes y nosotros mismos seamos reyes de nuestro corazón y no sea el Señor. Así que le vamos a pedir en oración al Señor que Él nos muestre y nos lleve a obedecer y amarlo, ¿ya? Oremos, chiquillos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra es tan viva, es tan clara con recordarnos quién eres tú. Recordarnos cuánto nos amas, cuánto fue grande ese sacrificio de Jesucristo de entregar su vida por nosotros, para que Él hoy día reine en nuestros corazones. Él debe ser nuestro Rey. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo es. Muchas veces dejamos que aniden ídolos en nuestro corazón y anhelemos y queramos otras cosas. Las cosas que tienen otros, las cosas que nuestro corazón desea, Señor, y muchas veces te rechazamos a ti. Perdónanos por esto, Señor, pero te agradecemos porque tú eres nuestro Dios y nos hablas y nos recuerdas cuánto nos amas, nos recuerdas que nuestra eternidad está segura contigo, pero hoy aquí en la tierra debemos cumplir tus mandamientos, debemos obedecerte, amarte cada día más, Señor. Te doy muchas gracias y te pido que bendigas a cada una de las familias de los chiquillos ahí, en los hogares representados, y que ellos cada día vayan teniendo un poquito más de amor por ti, un poquito más de anhelo y de deseo de buscarte, de leer tu palabra. Te doy muchas gracias por estos lindos niños que están ahí en sus casitas, cuidados por sus papás, por sus abuelos, por su familia, Señor, porque eso también es regalo tuyo. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Ya, chiquillos, espero que ayer hayan visto la vigilia que se llama Unidos por su Evangelio Kids. Era para ustedes, era hecha con mucho cariño para ustedes, así que espero que la hayan visto. Y si no, pídanle a los papás y que le ayuden a buscar cómo poder verla, ¿ya? Un abrazo, que el Señor los bendiga, los cuide en su familia y nos vemos cualquier día, cuando el Señor quiera. Chao. ¿Quién tiene ganas de gritar? Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Soy hijo de Dios. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que el mundo escuche por mi voz. Mi vida es Jesús. Un grito fuerte a Jesús. Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Soy hijo de Dios. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que el mundo escuche por mi voz. Mi vida es Jesús. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nada me detendrá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nadie me vencerá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy.